Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar la parte introductoria a lo que es la caracterización de toda la parte metabólica respecto a las sustancias nutrientes y macromoléculas celulares en el cuerpo. Esta parte introductoria tiene como objetivo mostrarles a todos ustedes cómo ocurre la parte catabólica y la parte anabólica en el organismo y en las células. Ahora, la parte, digamos, que tiene que ver con el catabolismo en los organismos, está muy orientada hacia la producción de energía, mientras que la parte anabólica está siempre relacionada con la parte de, digamos, extracción de esa energía para sintetizar moléculas. Los nutrientes energéticos que son catabolizados son, digamos, obtenidos a productos no energéticos y esa energía como tal es obtenida en forma de ATP y de coenzimas transportadoras de electrones. Hoy vamos a hablar principalmente de estas dos y de otra molécula de mucha importancia a nivel metabólico que es el acetilcoenzima A. Particularmente para todas las rutas metabólicas que existen a lo largo de las células, es que todas ellas están interconectadas, lo que quiere decir que cada uno de los nutrientes obtenidos tiene la capacidad de ir o ser destinado hacia la producción de energía. En el caso, por ejemplo, de los carbohidratos, muchos de esos compuestos tienen la característica de ir directamente a ser transformados a acetilcoenzima A, que es una molécula utilizada por nuestro cuerpo para poder obtener energía por medio de la oxidación continua. Esta oxidación ocurre en el llamado ciclo de Krebs, que ocurre en la mitocondria. Durante el ciclo de Krebs se van obteniendo compuestos de alta energía que, digamos, provienen de la ruptura de enlaces químicos de cada uno de los compuestos obtenidos. Lo mismo ocurre con las proteínas y los lípidos, que también son fuente de energía. Todos estos nutrientes comienzan un proceso de oxidación dentro de la mitocondria o fuera de ella, y ese proceso lleva a la producción completa de acetilcoenzima A. Durante cada uno de esos procesos se van produciendo también coenzimas transportadoras y la principal de todas es el llamado NADH o nicotidamina adenosíndinucleótido reducido. Vamos a hablar de esta un poquito más adelante. Pero para que ustedes entiendan, todas las moléculas, digamos, nutrientes tienen la característica de ser transformadas primero a acetilcoenzima A para poder comenzar así su proceso de oxidación dentro de la célula. Luego de esto, este proceso, digamos, continúa hasta que llega a la membrana interna mitocondrial, donde la cadena de transporte de electrones, digamos, comienza un proceso de movimentación de todos los electrones que son transportados por estas coenzimas de alta energía, y esos electrones que vienen directamente de los alimentos son, digamos, acoplados a la síntesis de ATP por una enzima que se llama ATP sintasa. Esta enzima aprovecha esa energía obtenida en esta cadena de transporte de electrones para sintetizar ATP, que es la molécula energética de la célula. Ahora, como habíamos hablado, la energía está contenida en los nutrientes, pero está contenida en forma de enlaces químicos y en los electrones que componen a esos enlaces químicos. Durante la oxidación, entonces, los electrones que son perdidos por la ruptura de esos enlaces son usados para producir energía en la cadena de transporte de electrones, mientras que la reducción implica que los electrones sean ganados, ¿cierto?, dentro de las células y así puedan ser utilizados para sintetizar estos compuestos precursores y utilizarlos para la síntesis de compuestos mucho más altos. Entonces, esa es la clave de lo que es metabolismo. Usar los electrones ya sea en un proceso oxidativo para producir energía o en un proceso de reducción para sintetizar compuestos. Las coenzimas transportadoras de electrones entonces son las primeras de ellas que son encargadas de transportar esos electrones, y existe el NADH, pero también existe otro compuesto que se llama el FADH2. Son nucleótidos, como ustedes ya saben, son compuestos que, digamos, están formados por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Nucleótidos como el ATP que veremos más adelante. Pero estos grupos químicos que poseen estos transportadores transportan electrones obtenidos durante la oxidación de los nutrientes. Para el caso, por ejemplo, del NADH, su importancia radica en que este nucleótido es bastante utilizado por el organismo para transportar electrones. Este constituye principalmente un dinucleótido de nicotidamida y adenina, es decir, que posee primero una parte nucleotídica que estoy mostrando acá con el cursor de digamos, adenina como tal unida, ¿cierto?
como base nitrogenada y un grupo fosfato. Pero unido a él hay otro grupo fosfato que conecta a otro nucleótido de nicotidamina. De ahí su nombre, dinucleótido de nicotidamina, que es este sector que se encuentra acá, esta región molecular que estoy mostrando, este grupo funcional que es el nicotidamida, y el, el otro nucleótido es adenina. Son dos nucleótidos fusionados. En esta región donde existe el grupo funcional nicotidamida, existe un nitrógeno que está con una carga positiva. Eso quiere decir que este nitrógeno tiene una ausencia de dos electrones libres. En este lugar es donde ocurre la unión de los dos electrones que son transportados de A2 por B por este gran compuesto. Entonces, esa es la característica. Y allí, al pasar a este lugar, cuando estos dos electrones caen en este nitrógeno, este compuesto queda enseguida como NAD reducido o NADH. Como NADH ya es un transportador completo de electrones. Entonces, durante la reducción del NAD+, que es la forma oxidada, este pasa a NADH, que es la forma reducida. Y en ese paso también transporta un protón que es liberado desde las reacciones químicas. En ese paso, como tal, obsérvense cómo el NAD+ oxidado y el NADH reducido hacen un intercambio. Cuando el NADH está reducido y tiene los electrones, los puede transportar a la cadena de transporte de electrones, y cuando los libera vuelve a ser NAD oxidado para volver a entrar nuevamente a cualquier ruta metabólica. El FADH2 es otro transportador de electrones muy utilizado en ciertas reacciones químicas y se conoce como flavin adenil dinucleótido reducido o también oxidado. La especie oxidada se conoce como FAD y la especie reducida se llama FADH2. Así como el NADH tiene la característica de ser un compuesto nucleotídico, también es un nucleótido de adenina que contiene dos grupos fosfato, pero el resto de la molécula se conoce como flavina, que es este compuesto que estoy mostrando acá, que es derivado de un carbohidrato y una región nitrogenada bastante extensa con 3 anillos aromáticos. Ahora, esa región de flavina tiene dos átomos de nitrógeno que están aquí marcados en rojo y cada uno de ellos recibirá un electrón. Es decir, que en total este FAD va a recibir 2 electrones de cualquier oxidación de reacciones y en total 2 protones también obtenidos. De ahí su nombre, FADH2. Este compuesto también tiene la característica de participar en la cadena de transporte de electrones, pero su aporte de ATP es mucho menor. De hecho, si comparamos el NADH con el FADH2, tenemos que el consumo de ATP está para el NADH de unas 2.5 moléculas de ATP, mientras que para el FADH2 es de 1.5 moléculas de ATP. Por último, está la molécula acetilcoenzima A, que en todas las reacciones metabólicas es bastante importante. La acetilcoenzima A es un nucleótido formado principalmente por una unidad fosfoadenosina difosfato, que se encuentra acá marcada en rosado, con dos grupos fosfato, un residuo de ácido pantoténico y un residuo de beta-mercaptolamina. Este gran pedazo de la molécula se conoce como coenzima A, que comprende toda estos tres grupos funcionales unidos. Unidos a este grupo tiol de la beta-mercaptolamina, que es el grupo SH, que es un grupo sulfidrilo, se une un grupo acetilo de dos átomos de carbono, CH3, C doble enlace oxígeno. Cuando esto ocurre, la molécula se conoce como acetilcoenzima A. Y este grupo acetilo, digamos que es transportado por esta molécula para poder ya sea transportar dos átomos de carbono de cualquier residuo oxidado a nivel metabólico, pueden ser carbohidratos, lípidos o proteínas, y llevarlos a la oxidación completa, o también para la síntesis, es decir, cuando nuestras células comienzan a construir compuestos como los lípidos, comienzan a agregarse a dos grupos acetilo a la vez. Este enlace en el cual se une el grupo acetilo con la coenzima A se conoce como enlace tioéster y es un enlace de alta energía, debido a que cuando es roto, la hidrólisis del mismo genera grandes cantidades de energía que son aprovechadas para la síntesis u oxidación de moléculas. De ahí la gran importancia de acetilcoenzima A. De hecho, es tan importante porque las rutas catabólicas se oxidan en el sitio de Krebs, permitiendo la síntesis de ATP, mientras que en las rutas anabólicas este se usa para, digamos, sintetizar ácidos grasos y lípidos de reserva, lo que gasta ATP. Por último, ¿por qué el adenosín trifosfato es una molécula de alta energía? Esta es conocida como la divisa energética de la célula. Es como si usted tuviera el dólar, por ejemplo.
¿Por qué tiene tanto poder adquisitivo una moneda como el dólar? Es debido a que tiene mucho más peso frente a otras monedas. Lo mismo usa las células para poder, digamos, tener energía o reservas de energía. Todo lo reserva en forma de ATP. Este ATP es un nucleótido de adenosina, base nitrogenada de adenina, azúcar pentosa y un grupo fosfato. Ahora, para el ATP se encuentran tres grupos fosfato, cada uno, digamos, le confiere grandes cantidades de energía, porque la hidrólisis de los grupos fosfato produce grandes cantidades de energía. Esas células utilizan esta energía en forma ATP para el movimiento de las células musculares, la transmisión de impulsos nerviosos, transporte de nutrientes y la síntesis de proteínas y otros compuestos para la célula. Lo máximo que puede fosfatarse un grupo adenosina es 3 grupos fosfato. Este se llama alfa, este es el beta y este es el gamma. A partir del gamma comienza la ruptura hidrólisis. A medida que va aumentando la hidrólisis, el ATP comienza a perder grupos fosfato de a uno por vez. Y así tenemos primero al adenosín trifosfato, luego al ADP o adenosín difosfato y por último al adenosín monofosfato. Cada uno de esos enlaces produce grandes cantidades de energía. Estas tres moléculas que hemos comentado son la clave para la transmisión de energía y para la obtención de energía de todos los compuestos a nivel metabólico y tiene su importancia.